Buen día, profesor. Hoy le vamos a hablar sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos, libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole. La dignidad humana es universal, igual e inalienable. Todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derecho. Más allá del concepto mismo, los derechos humanos son expresados y definidos en textos legales, lo cual busca garantizar la dignidad de los seres humanos y hacerla realidad. Origen de los derechos humanos. Los derechos humanos se proclaman por primera vez durante la Revolución Francesa en 1789, bajo el título Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad, aunque en realidad fueron el primer paso en firme de un largo proceso cultural que tiene raíces en las distintas concepciones de la dignidad humana, arraigada en las culturas occidentales y orientales. Las revoluciones estadounidenses. Posteriormente siguió los lineamientos de libertad, igualdad y fraternidad de los revolucionarios franceses en pro de fundar una nación más igualitaria, si bien la esclavitud de los negros seguía siendo un ítem pendiente de la lista. El nacimiento de las organizaciones de las Naciones Unidas, ONU, al término de la Segunda Guerra Mundial, dio paso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un intento de sentar las bases de un orden social mundial. Posteriormente se aprobaron diversos tratados en la materia, como la Convención Europea de los Derechos Humanos en 1950, los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos en 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1969. Tratados más recientes abordan temas específicos como los derechos del niño y los del adolescente o de las personas con discapacidades. El fundamento de los derechos humanos se orientó inicialmente con mucha fuerza hacia un plano filosófico metafísico que permitió afirmar su existencia y legitimidad con independencia no solo del reconocimiento de los gobiernos, sino también de la propia sociedad. En este contexto, la concepción de los derechos humanos como inherentes a la condición humana, si por un lado permitió contrarrestar las tendencias negativas provenientes de posiciones vinculadas a un concepto exacerbado de la soberanía, por el otro actuó perjudicialmente al señalar como hereje cualquier posición que recondujera al origen y la existencia de los derechos humanos a la historia y a la política. No tengo duda acerca de que la concepción de los derechos humanos como derechos inherentes de las personas ha contribuido decisivamente a una visión idolátrica e histórica de derechos que de forma evidente resultan históricos y contingentes. Gracias. La evolución de los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de vivir en relación con sus libertades y garantías básicas que pertenecen de forma innata a todas y cada una de las personas. En este mismo orden de idea debemos destacar que los derechos humanos están basados en los principios de dignidad, igualdad, respeto mutuo, independientemente de la edad, la nacionalidad, el sexo, la raza, las creencias, las orientaciones sexuales y personas. Todas las personas tenemos el derecho a recibir un trato justo y dispensar a las demás personas de un trato justo. En este caso es muy importante resaltar que los derechos humanos tienen una característica esencial, de las cuales es que le pertenecen a todas las personas del mundo, es decir, a toda la humanidad, que no pueden ser quitados por nadie y por último son indivisibles. A lo largo de la historia, desde el cilindro de Ciro, pasando por el derecho natural de Roma, hasta llegar a los derechos naturales surgidos en la Revolución Francesa, ha sido un largo camino de desarrollo de los derechos humanos. Fue hasta el siglo pasado de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial donde empezaron a surgir los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Y por último, la división tradicional que tienen los derechos humanos está en tres generaciones que reflejan la evolución cronológica de estos derechos, otorgándonos una forma más clara y sencilla de cómo ha sido la respuesta a los principales desafíos y cambios sociales de cada época. Voy a dar un pequeño resumen sobre qué es este tema antes de pasar a sus etapas. Ya, se dice que nuestros líderes han adquirido un gran número de compromisos en materia de derechos humanos en nuestro nombre.
Si cada una de las garantías que han firmado se cumpliese, nuestras vidas serían pacíficas, seguras, cómodas y saludables. Nuestros sistemas jurídicos serían justos y ofrecerían a todos la misma protección. Y nuestros procesos políticos serían transparentes y democráticos y servirían a lo que es el interés de la gente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va en mal? Ya, una de las cosas que hace que el sistema no funcione es que los políticos son como el resto de la gente y a menudo todos toman atajo y se pueden salirse con las suyas. Por lo tanto, tenemos que saber exactamente qué promesas han hecho a nuestro nombre y empezar a asegurarnos con que nos van a mantener sus promesas. Aquí tenemos el primer derecho, que es el derechos, que dice que son derechos civiles, políticos, que son lo que se basa en la primera generación. Ya, aquí se surgen con la Revolución Francesa como la rebelión contra el absolutismo del monarca. Imponen al Estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano, como es el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y entre otros. Ya. Aquí tenemos el segundo derecho, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que es lo que se basa aquí en la segunda generación. Ya, se dice que estos derechos se refieren a cómo la gente vive y trabaja junta, así como las necesidades básicas de la vida se centran en las ideas de igualdad y la garantía de acceso a los bienes sociales y económicos, a los servicios y a las oportunidades. También los cuales se plantearon por primera vez en el mundo en la Constitución política de los Estados Unidos en 1919. No antes sin haber transitado por una revolución que fue la revolución que fue mexicana en 1910. Lo constituyen una obligación en hacer el Estado y son satisfacción progresiva. Ya, también tenemos lo que es el tercer derecho, que fue en la tercera generación, que es el derecho de los pueblos o de solidaridad. En esto dice que surge en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como a de distintos grupos que lo integran, derecho a la autodeterminación, la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional. Como último, tenemos lo que es una pequeña frase. Se dice, todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionadas entre sí. Ya, esto fue lo que fue mi tema en lo que es en la evolución histórica. A continuación sigue mi compañera. Gracias. Buen día, profesor. A continuación yo le voy a hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Existen 30 artículos que los podemos encontrar en la página web de las Naciones Unidas para más facilidad, los cuales señalan y describen perfectamente los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus siglas son DUDH, es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad, la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Más adelante un compañero va a mencionar los 30 artículos. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y de manera digna. La Declaración de los Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas, que sus siglas son ONU, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los actos de barbaridad ultrajantes para la conciencia de la humanidad, sometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. El trabajo sobre la Declaración de los Derechos Humanos comenzó en 1946 con un comité de redacción integrado por representantes de una gran diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, Líbano y China. El comité de redacción se amplió posteriormente para incluir
a representantes de Australia, Chile, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, lo que permitió que el documento se beneficiara de aportaciones de estados de todas las regiones y su diversidad de contextos religiosos, políticos y culturales. Además, después de la declaración, fue debatida por todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y finalmente fue adoptada por la Asamblea General en 1948. La declaración contiene 30 derechos y libertades o 30 artículos que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Otra cosa para acotar es que actualmente la declaración sigue siendo un documento vivo, o sea, sigue teniendo validez. Es el documento más traducido en el mundo. Los 30 derechos y libertades contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos incluyen el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho de buscar asilo. La declaración incluye derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada. También incluye derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada. Gracias. Y disculpe las molestias, profe, si de pronto sale, mi gatita se acaba de cruzar. Discúlpenme. Gracias. Los derechos humanos y la Constitución del Ecuador. La Constitución del Ecuador vigente adopta en 1998 reconoce el principio de los derechos humanos. Debe ser concedido desde el punto de vista social, político y económico. Por ello, el mayor avance de la Constitución está hecha al haber establecido una jerarquía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de derecho colectivo. El artículo 16 de la Constitución declara que el más alto deber del Estado consiste en hacer respetar los derechos humanos, y el artículo 17 de la Constitución dispone que el Estado garantizará los derechos humanos establecidos por la Carta Fundamental y en las declaraciones de pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. El Plan Nacional del Derecho Humano del Ecuador, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política ya citada, en el cumplimiento de la Declaración y Plan de Acción de Viena de 1993, que insta en el Estado a formar planes y programas de acción en materia de derechos humanos en el Ecuador. Como política del Estado, el Plan Nacional de los Derechos Humanos, que entró en vigencia mediante el Decreto Ejecutivo número 1527, publicado en el Registro Oficial número 346, del 24 de junio de 1998, el Plan Nacional contiene un diagnóstico en el principal problema de las materias de derechos humanos que enfrentará el país y planteado las soluciones para la superación de la misma, a través de un eje estratégico en acciones para enfatizar la importancia de la integridad de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de derecho colectivo. El Día Nacional de los Derechos Humanos es el 10 de diciembre. La educación y los derechos humanos. El tema de la educación de los derechos humanos tiene vital importancia para el pleno desarrollo de los derechos humanos. De hecho, el Plan Nacional lo considera como eje transversal el factor impostergable que permitirá la creación y el mantenimiento de la cultura de paz, tolerancia y respeto a los derechos humanos, a todas las sociedades y culturas. Sin embargo, la adoptación del plan no es suficiente y se requiere un mayor compromiso y su implementación en una política de gobierno del Estado que privilegie el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de todos los niveles.
civil, político, económico, social, cultural y de colec- colectivo, en los derechos de un grupo más vulnerable y socialmente más postergado, mujeres, niños, indígenas, negros, discapacitados, viejos, migrantes, refugiados, detenidos y minorías sexuales, etc.